Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara, y recuerden que en estas épocas estamos celebrando 40 años de fundación de la Universidad Antropológica de Guadalajara, que en un inicio se llamaba Instituto de Especialidades de Occidente. Y en ese Instituto de Especialidades de Occidente, uno de los hitos más importantes de la historia de nuestra institución es que se vuelve la primera institución del país y casi seguramente del continente en tener el REBOE para la licenciatura en homeopatía. Es decir, la primera institución que ofrece el estudio de homeopatía a nivel licenciatura registrado, respaldado por la Secretaría de Educación. En ese contexto, nuestra invitada de hoy, la doctora Rosa Chávez. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí en mi consultorio. Estamos en su consultorio, precisamente. Sí. La doctora Rosa Chávez, que es licenciada en psicología, licenciada en homeopatía y tiene un doctorado en homeopatía, ella fue la primera cédula que se tramitó en todo el estado, sí, de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Bueno, en ese entonces el Instituto de Especialidades. Sí, ¿cierto? Sí, así es. Sí, claro que sí. Pues mira, yo estudié psicología y me empecé a dar cuenta que no me gustaban a mí los tratamientos psiquiátricos porque yo veía personas que tenían años tomando fármacos, y entonces eso los hacía pues estar como muy aplanados, muy con la adicción a estar tomando el fármaco, con el temor de dejarlo, no porque todos causen adicción, pero con esa adicción psicológica de pensar que si lo dejas vuelves al estado que estabas antes, ¿no? Entonces de pronto dije, yo experimenté en mí que me fue muy bien con homeopatía, y entonces empecé a buscar dónde estudiar. Entonces, curiosamente, me voy enterando, creo que fue en el periódico, que es el director de Pepe, le decimos nosotros, ¿no? José Garda, bueno, el fundador de la escuela, hizo un convenio con el ITESO, la universidad y entonces yo me entero dice, el que busca encuentra. De casualidad me encontré, hablo por teléfono, me inscribo luego, y entonces hicimos un diplomado para los que teníamos carrera en ciencias de la salud. Entonces, pues fue muy, muy interesante estar todavía, este tiempo había médicos ahí estudiando también, me tocó. Y luego, él en silencio estaba consiguiendo todos los trámites, ¿no? Para conseguir el REBOE, ¿no? Entonces, curiosamente cuando terminamos, nos dice él, pues ya terminé los trámites, el que quiera continuar con la licenciatura, pues tiene que venir a clases, ¿no? Entonces, pues la mayoría hicimos eso, íbamos a clase, y entonces yo le ofrecí a Pepe, le dije, oye, me gustaría a mí colaborar, y entonces di algunas materias, sobre todo de psicología, y algunas asesorías a los alumnos, porque bueno, pues yo ya estaba ya con la experiencia, ¿no? De unir, de hacer esa sinergia con la psicología y con la homeopatía. Que seguramente en esa época fue súper valioso porque se estaba conformando el plan de estudios, se estaba agarrando forma en la carrera. Sí, claro. Entonces, cuando yo termino, yo ya sabía todo cómo se hacía el trámite de ir a obtener la cédula. Tenía que ir a México a un evento y aproveché, y entonces me arranqué a obtener la cédula. Y de hecho, me di cuenta que yo fui la primera porque me la entretuvieron un buen de tiempo. Entonces, pues, ¿qué falta? Pues no sabían ellos. Hasta que un día ya molesta, les hablé por teléfono y le dije, bueno, ¿qué está pasando? Le dije, todo está en orden, lo mío, la escuela y todo. Entonces me dijeron que estaban buscando en otro lugar la licenciatura, como que no la encontraban, ¿no? Y entonces ya fue que en ese momento ya habían quitado esto de que, como antes hacían con el pasaporte, ¿no? Tú pagabas y te llegaba a tu casa. Igual la cédula. Ya, ahorita no sé si ya volvieron a ese sistema, creo que no. Tienes que ir por ella, ¿no? Y entonces le dije, yo ya dejé pagada. Y entonces, bueno, me tuve que pelear por ahí para que me la mandaran, y siempre me la mandaron, ¿no? Así que por eso me enteré que yo fui la primera cédula, ¿no? La primera cédula en homeopatía. En licenciatura en homeopatía. En homeopatía. Sí. ¿En qué año fue eso, maestra? Pues creo que fue como en el 90 y... ¿Qué te dije? El diplomado por ahí dice, 90 y... El del ITESO dice
95. Ajá, entonces Diciembre del 95. Sí, entonces ya para ¿Qué habrán obtener ya sido como todo 2, esto, 3 años más? pues pues yo creo que más no, porque pues hicimos todos los cuatrimestres, Ujú, sí, sí, sí. hasta el final, ¿no? Ujú. Usted que estuvo en la primera de las primeras generaciones cuando Sí. recién surgía la licenciatura en homeopatía, ¿cómo era la experiencia? Porque siento que ahora ya es muy distinta, ¿no? Ya la No, sí. licenciatura se toma hasta en línea actualmente. Sí, fíjate que fue difícil, Ujú. a mí me fue difícil dar clases con algunos alumnos, con otros me fue súper bien, porque un día tuve un detalle con uno que ya él trabajaba en una prepa y entonces de pronto se para y me empieza a discutir. Ujú. Yo no le he entendido nada en este tiempo. Y yo, pero porque hasta ahorita me lo dices, ¿no? Y dice, y le digo a los demás, a ver, ¿alguno de ustedes aquí no ha entendido algún tema? Porque pues yo trataba de dárselos muy, muy entendibles, pues. Ujú. Y entonces dicen, no, maestra. Y me dijo, claro, claro, están de su parte, así, pero bueno, estaba furioso, ¿no? Le dije, bueno, te recomiendo algo. Mira, es que usted le da la clase muy rápido. Y les digo a los muchachos, no. Y más se enojaba, ¿no? Entonces dice, le dije, mira, te recomiendo algo. Le dije, pon atención, no escribas nada. Le dije, y entonces que te pasen sus apuntes. Muchachos, ¿le pasarán sus apuntes? Sí, sí, claro que sí. No, y así. Ujú. Bueno, pues se fue. La semana siguiente me dice, oiga, le quiero ofrecer disculpas. Estaba yo tan enojado que cree que saliendo de aquí hasta choqué. Discúlpeme, yo andaba muy mal, no sé qué. Entonces así. Luego otra vez, les dejé una tarea que yo no pude ir ese día a clases porque mi hijo se estaba graduando. Ujú. Entonces les preparé una película, les dejé las preguntas de la película y le dije, luego me las entrega, ¿no? Ujú. Y renegando otros. ¿Y por qué? Y no sé qué tanto. Y entonces le dije, pues porque soy la maestra y porque son las reglas. Le dije, nada más ustedes no quieren aceptar. Le dije, aquí la que manda soy yo, ¿no? A veces así me tuve que poner, ¿no? Autoritaria. Y la verdad es que no eran jóvenes. Mm. Eran pura gente que ya o tenía otra carrera, había varios ingenieros, había otros que ya se dedicaban ellos a dar consulta, Ujú. ¿sí? No tenían ningún respaldo en salud, pues. Y buscaban eso, ¿no? El respaldo. O Sí, sea, ajá. Y la adquirir. verdad es que sí les faltaba mucho estudio, porque, pues mira, la homeopatía, voy a decir, no se me ocurre ahorita decir otra palabra que decir que se choteó, Mm. ¿sí? A partir de que se obtiene aquí la licenciatura, empiezan todos a contagiarse, ¿no? Y a tener sus escuelas. Y bueno, hay muchas que pues te dan te enseñan, te muestran, pero no tienen esa psicología, no les importa si tienes prepa o no, ¿no? O sea, no siguen todo ese protocolo. Ajá. Entonces, pronto hay muchos que pues ahora mira, tú piensas que están en la computadora anotando tus síntomas o algo. No, Ujú. están viendo qué darles, ¿no? Ujú. Entonces, pues la gente se deja llevar por eso, ¿no? La verdad, yo que tengo otra carrera previa, que era una carrera a nivel licenciatura, pero todavía no se usaba mucho esto. Mira, voy a cumplir como 50 años de haber terminado esa carrera en una que se llamaba Universidad Femenina de Guadalajara. Entonces, era una carrera tan completa, ¿sí? Era así como si fuera farmacobióloga. Yo les comento que hasta hacíamos experimentos en animales todavía, Órale. ¿sí? Y bueno, un día así como que con un perro, fue para mí muy traumante, porque se abrió el perro, estaba anestesiado y era la clase de anatomía. Entonces el maestro, de lo más insensible, se acaba la anestesia y el perro empieza a ladrar, ¿no? Y moviéndose, ¿no? Entonces yo, sin preguntarle, salgo a buscar más formol para anestesiarlo. Y cuando regreso, el maestro estaba con su lista y me dice, te voy a reprobar. Le dije, ¿y por qué? Dice, pues porque no me pediste permiso. Le dije, pero no está viendo cómo está el perro. ¿Y qué te importa? Dice, es un animal. Y yo, híjole, y luego así lo tiraron a la basura. Pasó el camión así, el perro gritando, abierto. Entonces yo creo que en este momento hubieran cerrado. O a él le hubieran quitado su licencia seguramente, porque digo, ahorita estamos ya en la protección de animales. Pero la verdad es que yo aprendí muchísimo en esa primera carrera. En la universidad. En la femenina de Guadalajara. En México continúa esa universidad, se llama Universidad Femenina de México, tenía muy buenas carreras.
Y entonces, yo te digo, con todos esos estudios previos, bueno, pues me doy cuenta que la homeopatía no es fácil. Ujú. No es fácil porque además, mira, sus fundamentos son complicados de entender Ujú. porque están hechos hace muchos años. Entonces yo escribí un libro que una vez di para que me aceptaran en una asociación. Y entonces me puse a hacer un resumen y después dije, pero ¿por qué trabajé tanto? Ujú. Pero después lo convertí en un libro que se los ofrecí aquí en la universidad Ujú. y lo publicamos, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Y dije, pues con todo el respeto, ¿verdad? Y a ver si a alguno les molesta, pero yo puse en el lenguaje sencillo para que entendieran y lo pueda leer cualquier gente, cómo funciona, qué es lo que más nos importa, los diagnósticos individuales, ¿sí? Los síntomas, perdón, los síntomas individuales, qué es lo que la otra medicina no, lo que hace la biomédica es encajonarte en una enfermedad. Ujú. No, en la homeopatía no es eso, no le importa, o sea, dice, es un enfermo y como él se sienta, ¿sí? Y entonces empiezas a preguntarle sus características, detalles que a los médicos que estudian la medicina institucional biomédica no les interesan. Entonces lo importante aquí en homeopatía es estudiar la causa, irnos hasta el fondo, ¿no? Ujú. Y puede llegar la persona, que digo, ahorita aclaro lo de paciente y persona, puede llegar la persona y te dice, es que me duele aquí. Y si nos quedamos nada más con eso, ese síntoma va a cambiar de lugar, porque él nada más está avisando, está distrayendo, ¿sí? Es lo que pasa en una relación de pareja, que era lo que estábamos platicando tú y yo. En una relación de pareja, el chico, uno de la familia va a tener el síntoma, y entonces se van a enfocar en él, pero el problema está en los papás. Y entonces es Sí, lo mismo. muchas veces el problema es estructural, ¿no? Es O sea, sistémico. tiene que ver con todo el Es sistema, con toda la sistema, familia. ¿no? Ajá. Entonces es sistémico. Entonces esa visión sistémica es la que me hace que vea dónde está, Claro. ¿sí? Y me dio para tal cosa y a veces no conviene discutirles porque se van molestos, ¿no? No entienden. Entonces, sí, o a veces me dice, ¿me va a dar la misma que la otra ocasión? Y me ha tocado que van a otro lugar y un día un paciente me dijo, yo ya no vuelvo a tomar homeopatía. ¿Y qué te pasó? Dice, pues yo fui con una homeópata y le dije, oye, ¿me das el mismo que me diste? Porque me cayó muy bien. Y ella dice, que daba vueltas y le dice, ay, pues no me acuerdo qué te di. Y entonces, ¿sabes qué? Él dijo, no me gusta la homeopatía. Entonces, no debió ella haberle dicho eso, sino hubiera dicho, pues no me acuerdo, pero ahorita me voy a los síntomas que trae. Claro. Y entonces le doy el claro. indicado. Pero a veces uno tiene que hacer cosas para que la persona quede convencida o que tú lo atrapes, pues no se te vaya, ¿no? Claro. Y entonces a mí me gusta más eso de estar diciendo paciente y paciente y paciente. Tomando a Rogers, uno de los norteamericanos, por cierto, de la medicina de la psicología humanista, él dijo que hay una diferencia muy grande entre ser paciente y ser cliente. Entonces, con la visión gringa, dices, cliente, eres un cliente, ¿no? Entonces dice, el cliente exige, el cliente si no le gusta va con otro, pero no es obediente, ¿sí? Entonces, además se hace cargo de sí mismo. Y el paciente, que es el problema que hemos tenido nosotros en el seguro, las instituciones, seguro social, lo que tú quieras, es que tienen pacientes. Entonces, si no funciona, lo culpan a él. Pero no le preguntan, ¿bebiste agua? ¿Hiciste ejercicio? ¿Te cuidaste, como los diabéticos, te cuidaste tu alimentación? ¿Dormiste bien? ¿Dejaste de beber refrescos? Todo eso. Entonces, pues ese es un paciente. Claro. Va a ser pasivo todo el tiempo y entonces nomás está esperando la pastilla. Solo va a tener un rol receptivo, ¿no? A recibir el tratamiento y no hacer nada por mí. Sí, claro. o sea, no voy a hacer cambios y así esperan que con un fármaco se les resuelva todo, ¿verdad? Pues no, sí, todo se ocupa un esfuerzo. Esa es una parte bien importante cuando hablamos de tratamiento integral, ¿no? Porque la UNAC ya con la licenciatura en psicología, la licenciatura en homeopatía, la licenciatura en nutrición, ahora que ya va a empezar la de enfermería, se ya está empezando a cubrir una forma integral de ver el bienestar de las personas. Y eso ya sin mencionar que también están las áreas económico-administrativas, etcétera, etcétera. Y luego pero entonces todo eso se integra, ¿no? Todo eso se va integrando. Todo. Por ejemplo, en el último episodio del podcast entrevistábamos a la doctora Cruz.
a la maestra Cruz, que es la directora de la clínica UNAG. Y la clínica UNAG, el tratamiento es integral, ¿no? Uno se acerca con la revisión homeopática, pero también ahí lo refieren con psicólogo, con nutriólogo o viceversa, pues ¿no? somos un equipo. Exacto, que eso es una parte bien padre de la visión de la psicología, perdón, de la homeopatía. Esa es una parte bien padre de la visión de la homeopatía, que no es un tratamiento exclusivo y cerrado, sino como que es integrativo, abierto, que busca las demás profesiones. Y entonces, muchas veces el tratamiento va a seguir de la mano con nutriólogo o con psicólogo. Digo, tenemos que estar comprometidos a eso, ¿no? A derivarlos. Sí, mira, te voy a platicar. No evita a veces una cirugía. Sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si alguien está con un tratamiento de cardiólogo o para diabetes, ¿no? Entonces, no podemos nosotros quitarle los medicamentos así de entrada, ni todos los que tengan algún trastorno mental, quitárselos de entrada, ¿no? Claro. Entonces, yo primero les digo, por ejemplo, al que está tomando con un psiquiatra, entonces yo le digo, si me tienes confianza, vamos a disminuir poco a poco y mientras ya te voy a dar homeopatía. Pero si no me tienes confianza, entonces no va a servir porque entonces sigue con tu tratamiento. O sea, no podemos quitárselo porque va a poder tener un rebote que decimos y se va a sentir muy mal. Y sobre todo quitarle a un paciente que está con un cardiólogo, quitarle y decir yo, no, hay que ser muy cuidadosos. Y yo tuve un caso de uno de los alumnos cuando yo di clases que me platicó que fue de los que entraron a obtener la licenciatura y entonces él tenía en un pueblo y entonces me dijo, fíjese, yo traigo una culpa muy grande. Dice, fíjese que me llevaban un niño y él estaba delgadito y entonces me lo vuelve a llevar la mamá y ese día todavía, dice, yo hasta las uñas le veía de color morado, todo desnutrido y demás. Dice, todavía me enterqué en darle homeopatía y ¿qué crees? Se murió. Tenía un problema de corazón. Entonces, falta ese conocimiento, ¿no? Mira, a mí... Que eso es, perdón que le interrumpa, eso es bien importante de la profesionalización de la homeopatía, sí, ¿no? Sí. Porque entonces mucha gente allá afuera está ejerciendo la homeopatía sin estudios que le respalden y cae en este tipo de situaciones. Por ejemplo, también en las flores de Bach sucede que a veces te despierta cosas que traías por ahí escondidas y entonces tienen crisis, ¿no? Claro. Mira, yo el año pasado me operaron, tuve una cirugía, tenía 3 hernias cervicales y yo, desde que me acuerdo, desde la adolescencia, yo tenía dolores musculares y bueno, pensando que tenía una cosa y otra, ¿no? Bueno, resulta que cuando aparece el diagnóstico de fibromialgia, inmediatamente yo me acomodé ahí. Dije, no, pues yo tengo fibromialgia, ¿no? Me volví especialista en eso. Y entonces, pues aguantaba una tolerancia al dolor bárbara porque yo nunca quise tomar analgésicos porque sabía yo que me podía ser adicta. Las causas, por eso te digo que me hice especialista, las causas, claro que las sé. Tuve abuso sexual, tuve una situación donde de milagro no me ahogué en el mar porque yo ya iba muy adentro, en un mar abierto y demás, entonces eso me causó muchísimo trauma, ¿no? Así tremendo. Y muchas otras cosas, ¿no? Que las tengo así como bien trabajadas y bien claras. Entonces, bueno, tolerando el dolor, pero ya era imposible, ¿no? Y entonces todavía tomé rehabilitación física, bueno, hice lo que pude, ejercicios especiales y no, aquello no cedía, ya no podía casi ni manejar los brazos, me dolía. Bueno, entonces por fin encuentro la persona indicada, que un neurocirujano muy joven, inmediatamente hice clic con él. Y entonces tomé lo que sabemos en homeopatía para preparar para una cirugía, antes de y después de, ¿no? Entonces me tomo yo el medicamento la noche anterior y cuando termina la cirugía me dice el doctor, oiga, casi no sangró. Y le digo, tomé homeopatía. Oiga, qué bien, dice, yo no sabía, oiga, qué padre saberlo, ¿no? O sea, como que él aceptando porque está joven, ¿no? Y después bueno, a mí me operan a las 9 de la mañana, a las 12 del día yo ya estaba cocinando en mi casa. O sea, traía yo una energía bárbara y me dice mi hijo, mamá, siéntate, estás recién operada. Digo, pero me siento muy bien, ¿no? No se me nota, mira, me operaron por aquí. Entonces, bueno, ya después a continuar con la desinflamación
pero tomé pura homeopatía, ¿no? Sí, pues te tienen que dar el antibiótico y a pesar de que me choca, pero dije, más vale, lo tuve que tomar y bueno, luego para recuperar la flora, ¿no? O sea, Claro. hay que aceptar también, Como, ¿no? como integrar, ¿no? Complementos, Exacto, ¿no? las partes en las que la homeopatía puede ser eficiente, en qué aspectos la alopatía puede ser eficiente, Claro. en qué aspectos ya tocará intervenir con un psicólogo, Sí. con temas de mindfulness, flores de Bach, Sí, incluso un entonces psiquiatra hay que también. saber nosotros derivar y tener nosotros así con quién Ujú, recomendar, ¿no? ujú, O sea, yo no recomiendo a nadie que yo no conozca, pues. O sea, ujú, digo, oiga, por ejemplo, una clínica de adicciones, oye, ¿cuál me recomienda? ¿Qué tanto dinero tienes? ujú, Digo, nomás conozco una que cobran muy, muy alto y entonces podría recomendarte ahí, pero si no, escoge la que tú quieras. O sea, yo ujú, no me arriesgo a decirle, ujú. porque luego te reclaman, ¿no? Maestra, Entonces, usted a través de su paso por la UNAG como alumna, ¿qué encontró que le pareció que destaca esta universidad que es diferente a las demás? Porque usted ya había estudiado en en otras otros lugares, en otras universidades, sí, claro universidades. que sí. En su paso por la UNAG, ¿qué encontró de especial en la UNAG? Bueno, mira, yo psicología estudié ya estando casada. Ujú, Mis hijos incluso estaban estudiando, estudié en la UNIVA. Incluso en la UNIVA fui la primera con psicología clínica. Ahorita ya no hay la separación, o sea, te tienes que especializar en algo, ¿no? Igual fui la primera, y también fui a sacar mi cédula yo directo, ¿no? ujú, Digo, me gustó el sistema y todo. ¿Qué encuentro acá? Pues muy humanistas, ¿no? Además todavía se considera familiar, ujú, porque los conozco a todos, ¿no? Sus ujú, hijos estaban chiquitos, o sea, me considero parte, ¿no? De este crecimiento que veo ahora. ujú, Por ejemplo, el día del festejo de 40 años, dices, oye, a mí me sorprendió realmente cómo todos sabemos el esfuerzo que ha hecho, porque el cerebro de todo esto, pues es el mero mero, sí, ¿no? José Garza. ajá, Sí, yo le tengo mucha admiración, también él es psicólogo como yo y pues nos ujú. entendíamos muy bien. Ah, sí, cierto, es Entonces, como usted psicólogo, yo homeópata. sí, Ajá, sí, sí. entonces sabemos combinar ellos, ¿no? A veces yo le preguntaba, oye, ¿qué tomo? ¿Qué le doy a alguien? Y luego él me decía, ¿no? Ujú, Entonces, me dio mucho gusto este crecimiento que sus hijos los haya involucrado, porque es difícil en ujú, una empresa que los hijos continúen con esto. ujú, Pues Livier, Daniel, o sea, todos los vi más chiquitos, ¿no? ujú, Sí, ujú, incluso yo invité a la universidad a hacer, dábamos unos doctorados en una asociación que yo estaba. Incluso Alejandro nos acompañó a México y otorgamos doctorados a otras personas, ¿no? ujú, Y después hicimos otro evento aquí en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues siempre he estado yo cercana de ellos y pues yo me siento muy contenta, muy orgullosa. De verdad, cuando terminé, no sabes el gusto que sentía yo, ¿no? Porque se me hacía algo tan práctico, ujú, ¿sí? Y era como que algo que me faltaba, ¿no? De combinar, pues. ujú, Mira, yo me he ido por el área alternativa y la verdad es que di mucho tiempo cursos con una nutrióloga y dábamos a gente de muy bajos recursos, ¿no? Entonces hacíamos que ellas a su vez dieran a otras personas. Entonces los enseñábamos a que comieran saludable ujú, y yo daba temas de psicología, ¿no? Por ejemplo, el cambio de actitudes, cómo manejar el estrés, ¿no? Su autoestima y eso, ¿no? Entonces, fue un tiempo de mucho aprendizaje para mí y ujú, de ese altruismo que yo siempre he tenido, ¿no? Yo estuve también con otro grupo de adultos mayores en condiciones de a tiro, ¿no? Como dijeran, paupérrimas, ¿no? Aunque se oiga tan mal, ¿no? ujú, Entonces, a mí me ha dado por eso, ¿no? Mucho por el altruismo desde niña, ujú, ¿no? Sí, mi mamá como que no le gustaba que yo hubiera estudiado psicología porque dice que todos le echan la culpa a los papás, ¿no? Entonces le dije, mira, yo sí los dejo que se quejen, es cierto, le dije, los errores, a veces los papás no se dan cuenta, cambiamos el sistema autoritario por uno permisivo que está ahorita. Le digo, pero ¿sabes qué? Si alguno se sigue quejando, lo pongo en su lugar y le digo, trabajas o si vete de la casa si ya tiene edad, ¿no? Entonces le digo, hay que ponerles también un límites, ¿no? De que se estén quejando toda la vida. Así tuve uno que estaba en psicoanálisis, se quejaba y dice, oye, le digo, ya tienes 50 años y todavía tus papás ya los enterraste, suéltalos, ¿no? ajá,
Sí, entonces eso se trata de hacerte responsable, ¿no? Sí, de eso es de lo que se trata, ¿no? Y la verdad, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que tengan ahora tantas carreras, ¿no? Sí. Sí, Sí, sigue creciendo la universidad, ahora ya tienen yo creo que no tardan en tener un gran plantel donde, ¿verdad? Ojalá. Sí, no, yo creo que sí, a Pepe le tiene que tocar ver eso, ¿no? Sí, porque bueno, te digo, él sigue siendo el cerebro, el que hace los programas, el que está en todo, ¿no? Y sigue siendo muy notorio como el crecimiento de la universidad, ¿no? Porque empezó como un instituto de especialidades que saca un revuelo en la licenciatura en homeopatía, pero después va ampliando las licenciaturas. Y ahora maestrías, que ya tiene la maestría en homeopatía. Y lo más reciente, el doctorado en homeopatía, ¿no? Que ahorita están cursando la primera generación de doctorado. Sí. Entonces, va creciendo, va aumentando la oferta, ¿no? Y va metiendo nuevas modalidades, porque ahora es semiescolarizado, con opciones entre semana o fin de semana. Nomás hay pretextos para el que no quiere estudiar, exacto, porque ¿no? incluso ahora se puede hasta en línea, ¿no? Y hay estudiantes internacionales. Claro. Sí, a mí me tocó ver cómo iban a dar clases, iban a Sinaloa, a Culiacán, iban a Colima, no me acuerdo si a San Luis Potosí, o sea, aquí alrededor, iban los maestros a dar las clases allá, después ya no aceptan eso y se venían en autobuses, venían manejando de noche, los esperaba el autobús y se regresaban el mismo día. Venían los sábados a clases, entonces todo eso, como dicen, el que quiere estudiar no hay pretextos, así como el que tiene una bronca y dice, es que es muy cara, le digo, no inventen, hay hasta gratuita, el que quiere encuentra, ¿no? Así son pretextos, pues, que te ponen. Y hay hasta becas, y te digo, claro que sí, ¿no? Sí es. Pues maestra, muchísimas gracias por contarnos su historia, del paso y su experiencia desde ser de las primeras generaciones que tuvo la UNAG. Sí. Entonces, pues es una experiencia muy rica, es muy padre, porque a usted le tocó ser alumna de la UNAG, luego docente de la UNAG, colaboradora de la UNAG, escribió un libro que la UNAG publicó, entonces usted ha acompañado desde sus orígenes, como como los cimientos, ¿verdad? Y ahora pues lo de los pilares, pues ya pusimos también, ¿verdad? Ya van los pilares. Y ahora ya vamos con el podcast de la UNAG, ¿no? Entonces, es como todo junto va sumando. Ver como el crecimiento de un hijo, ¿no? Así como dices, empezó en el kinder y ya va para ahora las maestrías y los doctorados y demás, ¿no? Exactamente. Sí, es eso muy, muy interesante. Sí. Por ahí un señor Kazuga que da muchas pláticas que es el de Yakul, habla mucho de eso, de la filosofía y en Japón, ¿no? Y las diferencias que ve con nosotros, ¿no? Y él habla de que una empresa es igual que un hijo, ¿no? Dice, empieza cuando necesita que lo alimenten, luego va al kinder, luego va a la primaria, luego va así, ¿no? Y va agarrando independencia, va agarrando madurez, va agarrando más conocimiento. Sí, y responsabilidad, ¿no? Es lo que falta, creo que enseñar a los papás que pues a veces no saben ni qué hacerlo, porque los chicos también rebeldes hoy en día, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por permitirme hablar tanto. Muchas gracias a usted, maestra. Y pues bueno, recuerden que esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. En este mes, en este periodo más bien, estamos haciendo episodios especiales por los 40 años de la Universidad Antropológica. Si gustan checar el episodio anterior, en el episodio anterior entrevisté a la maestra Cruz Sandoval, que es la directora de la Clínica UNAG. Y fue también ella conmigo. ¿También estuvo con usted? Sí, en la primera también. Ok. Sí. Oye, ¿me permites darles mi página? Sí, adelante, por supuesto. Sí, pues ya saben, www.rosachavez.com.mx. Buenísimo, muchas gracias. Y aquí se las pongo también en la pantalla para que busquen, si quieren contactar a la maestra o tener más información con ella. La maestra está especializada en psicología y en homeopatía, da consulta aquí en Guadalajara. Y fíjate que en otra que se llama terapia neural, que como te dije que soy especialista en fibromialgia, también aprendí esa técnica. Buenísimo, pues está muy completo entonces la oferta. Sí, pues holista, lo que le llaman, ¿no? En Europa holista, aquí a cualquier cosa le dicen holista, pero en Europa sí saben que es holista, ¿no? Completo, ¿no? Familia, salud, y pues tratarte todas las enfermedades, ¿no? Claro, así es. Pues muchísimas gracias maestra. Muchas gracias por la entrevista. Recuerden que esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Nos pueden ver y escuchar en Spotify y en Apple Podcast, y también nos pueden ver en YouTube. Búsquenos como Pilares Podcast. En estos episodios estamos conmemorando los 40 años de la Universidad Antropológica de Guadalajara y les traeré más historias de exalumnos y personas que han sido clave en la historia de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Muchas gracias.